Soy Destiny Taylor, tengo 34 años y, durante el último mes, me alejé de mi puesto como gerente senior de proyectos en Seattle para regresar a la casa familiar en Missoula, Montana. Específicamente para ayudar con los últimos detalles de lo que todos seguían llamando la boda perfecta. La idea original parecía bastante sencilla: llegar con anticipación, coordinar a los proveedores, asegurar que todas las piezas encajaran sin problemas y luego regresar después de la celebración. Pero mientras buscaba en la oficina de la casa unos documentos de seguro que mi mamá había mencionado necesitar, encontré archivos que cambiaron todo en un instante. Entre ellos había un poder notarial fechado mucho después del fallecimiento de mi padre, que aparentemente otorgaba el control total de la cuenta de herencia a una sola persona. Adjuntos había estados de cuenta bancarios recientes que detallaban transferencias por un total de $45,000, repartidas a lo largo del año anterior. Cada una estaba claramente etiquetada como gastos relacionados con la boda, reserva de lugar, servicios de banquete, arreglos florales y pruebas de vestidos a la medida. Esos retiros requerían doble autorización según los términos originales que mi padre había establecido. Sin embargo, se habían realizado con una sola firma. El momento hizo que la traición se sintiera aún más dolorosa, porque ocurrió poco después de que mi mamá me apartara una noche y pronunciara la frase que más me hirió. La boda de tu hermana sería perfecta si tú no vinieras. Lo dijo sin alzar la voz, casi con naturalidad, antes de cambiar la conversación a algo trivial. En ese instante entendí que la perfección que ella buscaba tenía menos que ver con la armonía y más con evitar cualquier pregunta incómoda sobre la fuente del dinero. Logré mantener la compostura, acepté que respetaría sus deseos y me retiré en silencio. A partir de ese momento, comencé a reunir cada pieza de evidencia que pude, decidida a que, si de verdad me querían ausente ese día, la historia completa llegaría de todas formas y se aseguraría de que la celebración fuera inolvidable, pero por las razones equivocadas. Antes de continuar con lo que pasó después, si esta historia ya captó tu atención, por favor suscríbete al canal y deja un comentario aquí abajo diciéndome desde dónde me estás viendo y qué hora es para ti en este momento. Veo y agradezco cada uno. Muchísimas gracias por tu apoyo. Dejé de ver a mi familia de la misma manera conforme cada detalle comenzaba a encajar en una imagen inquietante. Mi padre había fallecido hacía 10 años a causa de un derrame cerebral repentino, dejando la casa familiar junto al río Clark Fork, aquí en Missoula. Además de un fondo de herencia considerable dividido equitativamente entre sus dos hijas a través de un fideicomiso que requería aprobación conjunta para cualquier retiro importante. Hasta ese momento, siempre había asumido que mi madre, Patricia Hayes, simplemente supervisaba la cuenta como madre sobreviviente, mientras mi hermana menor, Sierra, se preparaba para su próximo matrimonio con su prometido, Austin Brooks. Mamá había sido quien manejó todos los asuntos financieros desde la muerte de papá, insistiendo en que era más sencillo así, dado que mi trabajo me mantenía la mayor parte del tiempo en Seattle. Con todos ocupados en la casa, aproveché una tarde en la que no había nadie para volver a la oficina y fotografiar cada documento al que pude acceder. Entre los nuevos archivos que capturé había varios correos electrónicos que aparentemente provenían de una cuenta a mi nombre, dirigidos al abogado del patrimonio familiar, en los que se afirmaba claramente que yo deseaba renunciar a cualquier reclamo sobre mi parte de la herencia para apoyar el futuro de Sierra. El lenguaje me resultaba completamente ajeno a la forma en que yo me comunicaría, especialmente el tono excesivamente formal y la redacción específica que coincidía mucho más con el estilo de mamá que con el mío. Esos mensajes estaban fechados estratégicamente a lo largo de los últimos meses, creando un rastro de papel que sugería que yo me había hecho a un lado voluntariamente mucho antes de que comenzaran los gastos de la boda. Más tarde esa misma semana, contacté discretamente a Nathan Evans, el cajero de muchos años en la sucursal bancaria local, quien conocía a nuestra familia desde hacía tiempo y había manejado personalmente las cuentas de papá. Después de explicarle que necesitaba verificar cierta actividad reciente sin alertar a nadie más, Nathan confirmó que efectivamente se habían movido $45,000 del fideicomiso en múltiples transacciones, todas dirigidas a proveedores asociados con los arreglos de la boda. Señaló que cada transferencia llevaba solo una firma de autorización, a pesar de las reglas del fideicomiso, y que las cuentas receptoras se rastreaban hasta anticipos de banquetes, lugares para eventos y servicios de diseño personalizados contratados a nombre de Sierra. Resopla,
escuchar esos detalles expuestos de forma tan clara hizo imposible ignorar lo intencional de todo. Esa noche, mientras fingía revisar contratos de proveedores en la sala, escuché a mamá y a Sierra hablando en la cocina sobre finalizar las firmas restantes antes de que llegara el gran día. Resopla, Sierra mencionó específicamente que, una vez que todo estuviera completo, no habría forma de que yo pudiera hacer preguntas sin parecer poco razonable. Mamá respondió que solo necesitaban ser cuidadosas hasta después de la ceremonia. Entonces todo quedaría resuelto de manera permanente. Escucharlas planearlo tan abiertamente confirmó que no podía confrontarlas directamente todavía. En su lugar, esa misma noche transferí todas las fotos y registros a múltiples ubicaciones seguras en la nube, asegurándome de que nada pudiera perderse o eliminarse localmente. Desde ese punto, decidí mantener mi rutina normal en la casa mientras continuaba observando de cerca cualquier movimiento adicional que pudieran hacer. Mostrar mis cartas demasiado pronto solo les daría tiempo para borrar huellas. Así que observar sin reaccionar se convirtió en la estrategia inmediata, mientras pensaba con cuidado cuáles serían los siguientes pasos. 2 semanas antes de la boda, la necesidad de reunir pruebas más sólidas fuera de la casa se volvió tan evidente que comencé a contactar a personas que quizá habían notado patrones similares. Una de ellas resultó ser Carla Porter, la exasistente de mi mamá en la pequeña oficina inmobiliaria que ella dirigía y que había sido despedida abruptamente aproximadamente un año antes, después de cuestionar ciertas prácticas contables. Nos reunimos discretamente en una cafetería del centro, donde Carla me entregó copias de una solicitud de préstamo hipotecario que listaba la casa familiar como garantía, con un valor de avalúo inflado muy por encima del precio real del mercado. El documento llevaba lo que parecía ser la firma de mi padre autorizando el gravamen, junto con notas que indicaban que los fondos se usarían para cubrir gastos importantes próximos. Carla explicó que había conservado duplicados porque los números nunca cuadraron de forma legítima, especialmente porque la solicitud del préstamo apareció justo después de que ella expresara preocupaciones sobre fondos de clientes desaparecidos. Tener esas páginas en mis manos dejó claro hasta qué punto el plan iba mucho más allá de la cuenta del fideicomiso. Casi al mismo tiempo, Nathan dio seguimiento enviándome registros bancarios escaneados que cubrían los últimos 18 meses. Los documentos revelaban un total de $50,000 retirados de forma gradual en montos pequeños que evitaban levantar alertas inmediatas. Todos depositados primero en la cuenta personal de Sierra y luego redirigidos a proveedores de la boda. Cada entrada incluía marcas de tiempo y códigos de aprobación que Nathan reconoció como inusuales para una actividad normal de un fideicomiso. Ver ese goteo constante de transferencias ordenadas cronológicamente hizo imposible descartar la naturaleza prolongada del esquema como un simple error. Con ese expediente de pruebas en crecimiento, decidí que era momento de buscar ayuda profesional. Así que contacté a mi abogada, Kathleen Thompson, quien se especializaba específicamente en disputas de herencias y asuntos de sucesión. Después de revisar los documentos y registros durante nuestra primera reunión, Kathleen coordinó con un perito independiente en grafoscopía para examinar las firmas tanto del poder notarial como de los documentos hipotecarios. El informe del experto llegó rápidamente y confirmó que cada instancia del nombre de mi padre había sido falsificada, con patrones de presión consistentes y desviaciones en los trazos que descartaban cualquier autenticidad. Con ese análisis oficial en mano, Kathleen redactó y presentó de inmediato una moción judicial solicitando una orden de emergencia para congelar cualquier transacción o gravamen adicional relacionado con la casa, hasta que pudiera realizarse una revisión completa. La solicitud requirió declaraciones juradas detalladas que respaldaran las acusaciones de falsificación, las cuales construimos utilizando los registros bancarios y los hallazgos periciales, sin revelar fuentes que pudieran alertar prematuramente a mi mamá o a Sierra. Saber que el juez había concedido órdenes de protección temporales en casos similares brindó un alivio inmediato. De vuelta en la casa, comencé a compilar una línea de tiempo separada con las rutinas diarias extraídas directamente de las grabaciones de las cámaras de seguridad que mi papá había instalado años atrás. Los videos mostraban patrones claros de cuando mi mamá accedía a la caja fuerte de la oficina o cuando Sierra llevaba nuevos contratos de proveedores para firmar. En varias noches, las grabaciones captaron a mi mamá mencionando de manera casual durante llamadas telefónicas que los asuntos de la herencia ya estaban arreglados satisfactoriamente y que permanecerían así después del evento próximo. Esos comentarios dichos sin saber que estaban siendo grabados añadieron otra capa de intención directa a todo lo que ya habíamos recopilado.
Ese fin de semana comenzaron a llegar los invitados. La casa empezó a llenarse de visitantes tempranos y damas de honor que habían venido a ayudar con los últimos preparativos de la ceremonia. Resopla, el aumento de actividad significó más personas entrando y saliendo de las habitaciones a todas horas, lo que creó tanto desafíos como oportunidades inesperadas para obtener información. Durante una conversación casual en la cocina mientras acomodábamos decoraciones, Brandy Louise, una de las damas de honor de Sierra, que había formado parte de un intento de boda anterior que nunca se concretó, comenzó a hablar de su propia experiencia. Contó cómo Sierra la había convencido de cubrir un anticipo de $10,000 para reservar un lugar 2 años atrás, prometiéndole un reembolso con fondos familiares que nunca llegó. Brandy explicó que, tras meses de excusas, el dinero simplemente desapareció, dejándola con la pérdida económica y, eventualmente, fuera del círculo de amistades. Escucharla relatar los detalles con tanta naturalidad reforzó lo mucho tiempo que estos patrones de aprovechamiento habían estado ocurriendo. Más tarde esa misma tarde, llegó la fotógrafa oficial de la boda para explorar locaciones alrededor de la propiedad. Hallie Ward, la fotógrafa, quien en el pasado había manejado auditorías financieras para mi padre durante sus negocios, reconoció varias facturas de proveedores que estaban sobre la mesa del comedor mientras preparaba tomas de prueba. Discretamente fotografió las páginas que mostraban pagos canalizados a través de cuentas que coincidían con las que Nathan y Carla ya habían señalado. Hallie me escribió directamente para confirmar que había capturado imágenes claras de montos y fechas que se vinculaban directamente con las transferencias no autorizadas. Con estas nuevas aportaciones llegando rápidamente, creé un grupo privado de chat que incluía a Nathan, Carla, Brandy y Hallie, para que todos pudieran compartir actualizaciones de forma segura sin riesgo de cruces o exposición. Sopla. El hilo se llenó rápidamente de más escaneos y notas conforme cada persona añadía lo que había observado durante su tiempo en la casa. A lo largo del fin de semana, mi mamá y Sierra se volvieron cada vez más abiertas frente a los invitados tempranos sobre lo perfectamente que, según ellas, se había resuelto el financiamiento de la boda. En repetidas ocasiones mencionaron a distintos grupos que cada detalle estaba cubierto generosamente gracias a una planeación cuidadosa hecha con anticipación. Esos comentarios, dichos a propósito al alcance del oído de varias personas que ahora estaban en el chat, proporcionaron una confirmación indirecta de la confianza que tenían en que nada interferiría. Verlas presentar todo con tanta naturalidad, se aclara la garganta, solo reforzó mi determinación de seguir construyendo el caso de la manera correcta. Kathleen supervisó de cerca los mensajes del grupo durante esos días, organizando los archivos entrantes en categorías para lograr la presentación más sólida posible. Para el domingo por la noche, me informó que la evidencia combinada ya alcanzaba el umbral necesario para solicitar una orden de cateo formal a las autoridades locales. Comenzó a redactar la solicitud con referencias específicas a los documentos falsificados, los rastros bancarios y las declaraciones de respaldo provenientes de múltiples fuentes. El proceso requería un lenguaje preciso para establecer causa probable sin revelar los métodos de recopilación que seguían en curso. Ese viernes por la noche, en la mesa del comedor familiar, la última cena completa juntos antes de la ceremonia reunió a todos en el mismo espacio por primera vez en semanas. Mamá había preparado una comida con platillos favoritos de reuniones pasadas. Austin se sentó junto a Sierra, hablando con evidente entusiasmo sobre el conteo final de invitados para el día siguiente. Al inicio, la conversación se mantuvo ligera, tocando temas logísticos como los horarios para las fotos y el transporte al lugar del evento. Entonces mamá dejó su vaso sobre la mesa y me miró directamente al otro lado antes de hablar con un tono calmado y directo. La boda de tu hermana sería perfecta si tú no vinieras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sin ningún comentario inmediato después, como si simplemente hubiera dicho algo obvio. Sierra asintió de inmediato, agregando su propia opinión sin dudar. Y siempre arruinas todo. Es mejor que simplemente te mantengas alejada. Austin se movió ligeramente en su asiento, pero permaneció en silencio, concentrándose en su plato en lugar de intervenir. La franqueza de ambas declaraciones me tomó por sorpresa por lo abierta que fue, especialmente con el presente. Dejé pasar un momento antes de responder, manteniendo la voz firme a pesar del dolor. Está bien, no iré. Mamá pareció satisfecha con la respuesta, esbozando una pequeña sonrisa mientras volvía a pasar los platillos.
Sierra se relajó visiblemente y regresó la atención a Austin para retomar su conversación previa sobre el acomodo de los invitados. Durante todo el intercambio, mi teléfono permaneció en modo de grabación dentro de mi bolsillo, captando cada palabra con claridad, ya que el dispositivo estaba activo por costumbre desde antes. Toda la conversación, desde el momento en que nos sentamos, quedó registrada como evidencia irrefutable de intención, vinculada directamente al esquema financiero. En cuanto terminó la cena y todos se dispersaron hacia otras habitaciones, salí al exterior para enviar el archivo de audio reciente junto con grabaciones seleccionadas anteriores a Kathleen. Confirmó la recepción casi de inmediato y me informó que integraría todo en la entrega final para la oficina del sheriff del condado de Missoula esa misma noche. La solicitud de la orden ahora incluía pruebas con marcas de tiempo donde el motivo era expresado abiertamente, fortaleciendo el argumento para una acción inmediata en lugar de esperar por los canales normales. Kathleen enfatizó que las autoridades locales podían actuar con rapidez en casos de fraude sucesorio una vez que la causa probable quedaba establecida con tanta solidez. Desde el pasillo, pude escuchar a mamá y a Sierra en el estudio haciendo llamadas a varios proveedores para verificar que los pagos finales ya se hubieran liberado. Hablaban con confianza sobre cómo los saldos restantes habían sido cubiertos por completo con el fondo dedicado, sin saber que esas transacciones ya formaban parte del rastro documentado. El alivio que sintieron por mi supuesta retirada se tradujo en conversaciones más relajadas sobre cerrar pendientes antes de que los invitados llegaran en masa a la mañana siguiente. Escucharla celebrar esa aparente resolución solo confirmó que el momento para la intervención externa no podía ser mejor. La mañana de la boda finalmente llegó con cielos despejados sobre el granero del rancho junto al río, a las afueras de Missoula, donde se reunieron 150 invitados de la comunidad local. Círculos empresariales y amigos de la familia para la ocasión. El montaje incluía decoraciones sencillas que resaltaban el entorno natural, mientras mesas y sillas llenaban el espacio para la ceremonia y la recepción en un solo lugar. Sierra apareció con el vestido que había elegido mientras avanzaba en los preparativos finales con las damas de honor, recibiendo elogios de todos a su alrededor. Mamá se movía entre los invitados con evidente orgullo, saludando a conocidos de muchos años y presentando a Austin a quienes aún no lo conocían. Hallie se colocó estratégicamente en distintos puntos del área, capturando imágenes de apretones de manos, conversaciones grupales y momentos casuales que más tarde servirían para múltiples propósitos. Su equipo le permitía documentar todo de manera discreta sin desviar la atención del desarrollo del evento. Cuando se acercó la hora programada de inicio, el oficiante llamó a todos a tomar asiento y la música de la procesión comenzó a sonar suavemente. Austin tomó su lugar al frente y ofreció un breve discurso de bienvenida en el que habló sobre construir un legado familiar sostenible para las generaciones futuras. Para ese momento, los invitados ya estaban completamente acomodados, muchos intercambiando comentarios en voz baja sobre lo bien planeada que había estado todo y lo armonioso que parecía el evento. Mi ausencia se volvió evidente una vez que el cortejo nupcial estuvo completo, lo que llevó a varias personas a inclinarse hacia mamá o hacia Sierra para preguntar dónde estaba Destiny. Mamá respondía cada vez con una sonrisa relajada, explicando simplemente que yo había decidido no asistir a último momento. Sierra reforzaba esa versión cerca, asegurando a los amigos preocupados que todo avanzaba exactamente como estaba planeado. La ceremonia continuó hasta que el oficiante comenzó a guiar a la pareja a través de sus votos personales. Las miradas que intercambiaban Sierra y Austin reflejaban la seguridad de que ese día ahora les pertenecía por completo. La tensión se mantenía baja entre los asistentes, quienes aceptaron las explicaciones sin insistir. El ambiente seguía siendo festivo, con risas ocasionales derivadas de historias compartidas mientras esperaban el momento central del intercambio de votos. Justo en medio de ese instante clave, varios vehículos subieron por el camino de grava que conducía a la entrada del lugar. Diputados del sheriff descendieron de los autos junto a Kathleen, quien llevaba documentos oficiales en la mano. Su llegada cambió el enfoque de inmediato, el oficiante se detuvo a la mitad de una frase al notar la interrupción. Los invitados se giraron en sus asientos, mientras mamá y Sierra miraban a los recién llegados con confusión inicial. Kathleen avanzó con calma por el pasillo, escoltada por los oficiales uniformados, lista para presentar la orden de cateo aprobada durante la noche. El documento detallaba acusaciones específicas relacionadas con irregularidades financieras descubiertas en los días recientes.
Justo cuando el oficiante estaba por pedir los votos, Kathleen dio un paso al frente con los agentes y comenzó a leer la orden en voz alta para que todos los presentes escucharan claramente los detalles. El documento citaba falsificación de firmas en documentos patrimoniales, transferencias no autorizadas por un total de $95,000 del fideicomiso de herencia y causa probable de fraude sucesorio conforme a la ley estatal. El oficiante se detuvo por completo, mientras los invitados se removían incómodos en sus asientos intentando procesar lo que estaban escuchando. Mamá quedó inmóvil cerca del frente. Su expresión pasó de confusión a reconocimiento conforme las acusaciones coincidían exactamente con lo que había sido ocultado. Sierra apretó con más fuerza el brazo de Austin, susurrándole preguntas que quedaron sin respuesta en medio del creciente murmullo del público. Uno de los agentes anunció formalmente que Mamá y Sierra quedaban detenidas de manera temporal para interrogatorio relacionado con cargos de fraude financiero a nivel estatal. La instrucción vino acompañada de una explicación tranquila. Debían acompañar a los oficiales a la estación mientras el lugar quedaba asegurado para la recopilación de evidencia. Ni Mamá ni Sierra opusieron resistencia inmediata, aunque Sierra repetía que todo era un malentendido. Hallie se acercó a la primera fila y confirmó a los agentes que había fotografiado facturas de proveedores que coincidían con las rutas de pago no autorizadas. Brandy fue la siguiente en hablar, proporcionando declaraciones verbales sobre incidentes anteriores en los que dinero de anticipos había desaparecido bajo circunstancias similares. Nathan llegó poco después tras ser contactado y presentó resúmenes bancarios impresos que mostraban exactamente los patrones de transferencia descritos en la orden. Carla completó su parte entregando copias de la solicitud hipotecaria que había conservado, señalando discrepancias claras en los valores de avalúo. Los cuatro hablaron con suficiente claridad como para que los invitados cercanos escucharan cómo se conectaban las piezas en tiempo real. Los teléfonos comenzaron a levantarse por todo el lugar mientras la gente grababa los acontecimientos desde distintos ángulos. En cuestión de minutos, los clips se difundieron en grupos locales de redes sociales y chats de Missoula, convirtiendo una ceremonia privada en tema de conversación pública. Casi de inmediato, los comentarios y compartidos se multiplicaron conforme conocidos reconocían los rostros en los videos. Austin soltó la mano de Sierra en silencio antes de alejarse hacia el área de estacionamiento sin decir una palabra más. Su salida marcó una ruptura evidente que varios invitados notaron y comentaron en susurros. Más del 80% de los asistentes comenzó a recoger sus pertenencias y a retirarse poco después del anuncio de la detención, dando distintas excusas, pero claramente incómodos por quedarse. El lugar se fue vaciando de manera constante hasta que solo unos pocos permanecieron para presenciar los procedimientos formales. Los medios locales retomaron la historia esa misma tarde, publicando titulares sobre una boda en Missoula interrumpida por acusaciones de fraude de herencia y detenciones temporales. Los artículos incluían datos básicos de registros públicos sin mencionar fuentes directamente. 6 meses después, en el tribunal sucesorio, el juez revisó el expediente completo antes de emitir un fallo claro sobre los asuntos patrimoniales en disputa. Tras examinar los informes de falsificación, los registros bancarios y los testimonios de respaldo, la resolución declaró totalmente inválidos todos los poderes notariales y contratos relacionados debido a la comprobación de firmas fraudulentas. La orden exigió que Mamá y Sierra pagaran $150,000 en restitución, cubriendo los fondos desviados más penalizaciones adicionales permitidas por las normas estatales. Ambas recibieron sentencias suspendidas de 3 años, con condiciones estrictas de libertad condicional que incluían reportes regulares y supervisión financiera. Posteriormente, el banco actuó con rapidez para ejecutar la hipoteca colocada de forma indebida, lo que resultó en que el título de la casa regresara completamente a mí como heredera legítima conforme al fideicomiso original. Mamá también perdió su licencia local de bienes raíces tras una audiencia separada del comité de revisión, que citó violaciones éticas relacionadas con las mismas transacciones. Sierra enfrentó procesos de bancarrota personal poco después, cuando las facturas pendientes de los proveedores de la boda cancelada vencieron sin que existieran activos para cubrirlas. Austin terminó la relación de manera definitiva en las semanas posteriores al incidente en el lugar del evento, haciendo imposible cualquier plan futuro de boda. Con la resolución legal completa, tomé medidas inmediatas para proteger mis límites, cambié todas las cerraduras de la propiedad, actualicé números telefónicos y bloqueé cualquier canal que pudieran usar para contactarme. La separación permanente fue necesaria para proteger la paz que había trabajado tanto por reconstruir.
Desde entonces, decidí establecer mi propia firma de gestión de proyectos aquí mismo en Missoula, enfocada en ayudar a pequeñas empresas a recuperarse de crisis financieras o desafíos públicos similares a los que vivió la comunidad. El trabajo me permite aplicar las habilidades que desarrollé en Seattle mientras contribuyo directamente a los esfuerzos de recuperación local. Mirando hacia atrás, la mayor lección de todo esto es que los lazos familiares no justifican la traición, y proteger tus derechos a veces significa enfrentarte en soledad a quienes están más cerca de ti. La confianza debe ganarse de manera constante, no asumirse por lazos de sangre. Cuando aparecen patrones de manipulación, documentarlo todo con calma y buscar orientación profesional a tiempo puede prevenir daños mucho mayores después. La verdadera justicia suele llegar a través de la persistencia, no de la confrontación. Y cortar por completo las conexiones tóxicas puede abrir espacio para una sanación y un crecimiento genuinos. Nadie merece que le roben su herencia ni su paz bajo el disfraz de la lealtad familiar. Muchas gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. Tu tiempo y tu atención significan mucho para mí. Si algo de lo que compartí resonó contigo o despertó recuerdos de experiencias propias, por favor compártelo en los comentarios. Leo todos y valoro escuchar distintas perspectivas. Dime qué parte te impactó más o si tienes preguntas sobre algún detalle.